Qué alegría que podemos estar juntos el día de hoy. Le damos muchas gracias al Señor porque Cristo vive. Él vive y reina por siempre. Amén. 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 La tumba está vacía y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Así que disponga su corazón, disponga su mente. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde por darnos el privilegio, la oportunidad del día de hoy, Señor, recordar que tú resucitaste y resucitaste con poder, con autoridad, venciendo a la muerte en la cruz. Gracias, Señor, porque tú muestras tu autoridad en cielo y en tierra. Y el diablo y la muerte pensaron que te podían contener, pero tú resucitaste con poder, venciendo a la muerte. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que todo esto es por tu gran poder y autoridad. Y, Señor, pedimos que el día de hoy nos des de tu Espíritu Santo para poder comprender el mensaje de este día. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender, Señor, tu palabra y que no solamente podamos ser oidores, sino que también podamos ser hacedores. Personas que escuchan, pero que también hacen. Que también escuchan, pero que también comparten. Señor, estamos en tus preciosas manos y pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de nuestros corazones y me pongo yo en tus manos, Señor, para poder hablar, Señor, lo que tú tienes para con nosotros en esta tarde. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues el título de mi mensaje de esta mañana se llama La resurrección, un caso de la vida real. La resurrección, un caso de la vida real. Y ustedes recordarán ese programa que salía en Televisa que se llamaba Mujer, casos de la vida real, ¿verdad? Y entonces aparecía Silvia Pinal y entonces daba una introducción y decía, y vamos a ver esta historia. Y entonces era como una novela cortita, ¿verdad? En donde aparecían algunos capítulos, aparecían algunos sucesos y al final aparecía si se había resuelto el problema o se había complicado o si se había muerto la persona. ¿Mande? El desenlace, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver la resurrección, un caso de la vida real. Porque a veces pensamos que la resurrección fue allá en el pasado, pasó y pensamos que no aplica para nosotros. Pero es un caso de la vida real. Así que vamos a ver diferentes escenas el día de hoy. Y la primera escena que vamos a ver de el episodio de esta mañana, nos vamos a ir a Juan capítulo 11 y recordemos lo que detonó todo esto fue la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Porque había ahí principales sacerdotes judíos que fueron a acompañar a la familia y entonces esto se salió de control porque ellos iban nada más a acompañar, estaban de luto y después de 4 días viene el Señor y resucita a Lázaro. Pero vamos a revisar unas palabras. Juan capítulo 11, versículo 20. Juan capítulo 11, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Dice así, quiero que ustedes me sigan con su vista. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo no sé ustedes, pero yo me identifico mucho con Marta, porque realmente entendemos el concepto de la resurrección. ¿De verdad entendemos todo lo que implica la resurrección? Y la respuesta es no. No lo entendemos, no comprendemos qué magnitud, por eso es que me identifico y si me cambiaran el nombre, me gustaría que me pusieran Marto. ¿Por qué? Porque, Martín, muchas gracias. Le dice aquí el Señor Jesús, tu hermano resucitará. Y en uno de los mensajes pasados hemos estado hablando que todo lo que dice el Señor Jesús es verdad. Pero fíjese, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Realmente Marta no está comprendiendo la resurrección porque ellos no lo habían vivido, que es como nosotros ahora. No lo hemos vivido, no hemos visto a alguien cercano que pase eso, por eso es que realmente no entendemos el concepto de resurrección, porque no lo hemos visto claramente, y aquí a ella le está pasando lo mismo. Y entonces dice el Señor Jesús, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará. Ella está pensando en el fin del mundo, cuando van a resucitar los muertos, por eso dice aquí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero está ahí la escena en donde está el Señor Jesús y le dice, no tienes que esperar hasta el fin del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le está diciendo, no necesitas esperar. Aquí estoy yo. Yo soy esa resurrección. Y dice el Señor Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y fíjense lo que le responde Marta. No le responde lo que preguntó el Señor Jesús. Cosa que muchas veces así nosotros respondemos también. Respondemos cosas que no nos preguntaron. Respondemos lo primero que se nos ocurre. Porque le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero Marta no está hablando de la resurrección. Están hablando de cosas muy diferentes. Está aquí el Señor Jesús diciendo, yo soy la resurrección. Y ella le dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no le está diciendo, yo creo que tú eres la resurrección. Le está respondiendo otra cosa, lo primero que se le ocurrió. Pobre Marta, no analizó, no comprendió, no escuchó, solo respondió por responder, no analizó. El Señor Jesús está dando aquí una cátedra y le está diciendo, yo soy la resurrección, si crees en mí, aunque mueras, vives. Y ella le está respondiendo otra cosa totalmente diferente. Lo que quiero llegar al punto es que Marta no está comprendiendo la resurrección, aunque lo está viendo con sus ojos. Le está diciendo el Señor Jesús, yo soy la resurrección. Y entonces Marta y todo el grupo de judíos no lo entendieron. Como nosotros muchas cosas no entendemos, no comprendemos. Entonces, aquí el Señor Jesús está haciendo una afirmación muy fuerte, muy duro, y Él le está diciendo, tu hermano resucitará, yo soy la resurrección y la vida.
Y hasta ahí solamente quedó como un concepto nada más, como una idea. Pues dijo que la resurrección, pues yo creo en él. Y muchas veces no vamos más allá. Creemos en el Señor Jesús, creemos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, pero cuando se tocan cosas de la muerte, del más allá, como que no creemos mucho que un día vayamos a resucitar. Lo vemos imposible. Pero no queda esta historia aquí. El Señor dice, yo soy la resurrección. Esta sería nuestra primera escena de este episodio, que se llama La resurrección, un caso de la vida real. Ahora, les pido por favor que vayan conmigo a Marcos, capítulo 16, que ya leímos hace ratito al inicio de este culto, la cita paralela. Marcos, capítulo 16. Y aquí aparecen en escena otras mujeres. Marcos capítulo 16. Entonces recordemos, la primera escena dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección. Y las mujeres, Marta, pues no lo entendió, porque no entendía el concepto, no lo había visto. Versículo 16. Cuando voy a leer del versículo 1 al versículo 7 de Marcos 16. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice en el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Esta es nuestra segunda escena. Entonces viene el grupo de mujeres, dice pasado el día de reposo. El día de reposo, recordemos que es del jueves en la tardecita noche hasta el siguiente día, que es el sábado, tardecita noche, 24 horas, ese es el día de reposo. Entonces más o menos el sábado en la noche, estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Compraron, se desprendieron, hicieron un acto, pero pues a cambio de dinero. Y dice que muy de mañana, el primer día de la semana, o sea el día domingo, fueron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y hoy sabemos que, como lo leímos en nuestra cita alterna, bueno, paralela más bien, al inicio del culto, hubo un terremoto que movió esa piedra. Pero yo me pongo a pensar que van conversando las mujeres, van con el corazón roto, van tristes, se murió el maestro. Y aún así, ellas están pensando en cómo pueden agradarlo. Y van y compran estas especies aromáticas. Tienen el corazón roto, destruido, están tristes y aún así dicen, vamos a ver. Y en su pensamiento se acuerdan que cuando lo sepultaron pusieron una enorme roca, una piedra muy grande. Y yo diría, pues es lógico, ¿no? Son puras mujeres. ¿Quién nos va a ayudar a remover la piedra tan pesada? Si seguramente tuvieron que ocupar entre varios para poderlo tapar. Y hasta donde sabemos, hasta le pusieron el sello
del Imperio Romano como muestra de esto está sellado, está protegido por el gobierno, no se puede abrir. Pero ellas están pensando, ¿y luego? Y entonces dice, vienen pensando, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Venimos puras mujeres, no vino ningún hombre, los discípulos también están sufriendo, están llorando, tienen el corazón roto. Y todavía en otra escena en Mateo dice que se robaron el cuerpo. ¿Cómo se van a robar el cuerpo personas que tienen el corazón roto? Así que cuando llegan estas mujeres y ven que la piedra ya está movida, se movió. Eso, a lo mejor lo leemos, pero no comprendemos la magnitud. Eso daría miedo. Eso daría espanto, porque ustedes van tristes pensando que van a mover la piedra, como que cada quien va haciendo su novela. Vamos a ver a quién le pedimos ayuda. Pues sí, es verdad que tiene el sello, pero a lo mejor somos mujeres, somos inofensivas. ¿Qué podríamos hacerle mal al cuerpo del Señor si traemos nuestras especies aromáticas? Todo se descompuso, por así decirlo, su escena de ellas se rompió cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Me gusta cómo dice aquí, porque no dice grande, sino era muy grande. Y cuando, ahora imagínense, entran al sepulcro, o sea, están entrando a un cementerio, al sepulcro, donde hay muertos. Sabemos que la tumba es nueva y que ahí pusieron el cuerpo del Señor. Pero pues, alrededor hay, vamos a decirlo así, más muertitos. Pues ya nada más de ir al cementerio, a muchas personas no les gusta, porque da una sensación extraña, da miedo. Y entran al sepulcro y de repente ven a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué dice? Se espantaron. ¿Ustedes se hubieran espantado? Yo sí, claro. Si apenas vamos a veces caminando, cuando tenemos el momento triste de ir a un funeral y de repente por ahí ves un hueso, te asustas. Imagínate ver a alguien sentado, resplandeciente, ropas blancas, se espantaron. Mas él les dijo, y este es el primer punto del mensaje, una advertencia: no os asustéis, no os alarméis, no se espanten. Y ese es el primer punto, una advertencia: no os asustéis. Y esto de no os asustéis me suena mucho como cuando hay un terremoto. ¿Qué es lo primero que dicen en el terremoto? No se espanten, guarden la calma, cálmense. Porque en la desesperación podemos hacer muchas cosas y muchas no son buenas. Hace poquito nos tocó ir a mi esposa y a mí a un curso de primeros auxilios y lo primero que nos decía: ustedes son los brigadistas, tienen que conservar la calma, tienen que estar tranquilos para poder ayudar a los demás. Porque si tú, que sabes, estás asustado, ¿cómo creen que se van a poner los otros? Y nos ponían el ejemplo. Imaginemos de una persona que él es parte del equipo de seguridad, está en su edificio o está en su escuela y de repente hay un terremoto. Y la misma persona que saben que él pertenece a ese lugar está bien asustado. ¿Qué va a pasar con las demás personas? Pues todos se van a asustar. En cambio, si ven a la persona con calma, entonces los otros se calman. Y aquí este ángel, porque sabemos que es un ángel, le dice: no se asusten, tranquilas, relájense, esto es seguro. Porque si se espantan van a empezar a hacer locuras. Y aún así estaban asustadas. Por eso el primer punto dice: no
os asustéis. Y es que al hablar de la resurrección, pues a lo mejor ahorita estamos a lo lejos, pero incluyámonos en la historia. Esperaban ver algo y le salió totalmente diferente. La piedra removida y el cuerpo ya no está. Y de repente de pilón me avientan un ángel. Claro que me iba a asustar. Pero esta persona les dice como punto número 1, no se asusten. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. La resurrección, dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tendríamos que asustarnos porque Jesús vive y Él es la vida? No, pero podría asustarnos. Pero es una advertencia. Si a nosotros nos ven preocupados, los demás se van a asustar. El punto número 2 es una verdad. El primero es una advertencia. Y el 2 es una verdad, porque dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Qué dice? A ver, en conjunto. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Está diciendo una verdad. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Por eso sabemos que el que lo está diciendo es un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles, los hijos de Dios, hablamos del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El que fue crucificado, porque a veces nos quedamos solamente con que Jesús está crucificado y en muchas iglesias tienen a un Jesús crucificado, pero Jesús no está crucificado. Dice aquí, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Esas son las buenas noticias. Tenemos a un Jesús que sí, fue crucificado, murió, pero se levantó de entre los muertos. Ahora, en el caso de Lázaro, fue a su amigo. Resucitó el amigo. El Señor Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero aquí, lo poderoso es que Él mismo se levantó de entre los muertos. ¿Eso es imposible? Eso es algo difícil de explicar, pero sucedió. Y entonces este ángel está diciendo una verdad, que es el punto número 2. Es una verdad y que es algo que todos deberíamos de entender y comprender. Jesús Nazareno, el que sí estuvo en un madero, estuvo crucificado, le pusieron clavos, le picaron el costado, que lo torturaron y veíamos el día viernes. Al ser el Imperio Romano eran expertos en tortura y seguramente cuando lo azotaron fueron 300 azotes. Cómo estaba el cuerpo tan lastimado, tan difícil. Murió, pero ha resucitado. Ahora Él vive, no está aquí. Él no está en la tumba. Ahora vive, resucitó. Eso es una verdad. Ese es el punto número 2. Es una verdad. Y punto número 3. Una misión. Una misión. ¿Por qué? Nos dice en el versículo 7. Este ángel les está diciendo, el que buscan, el que crucificaron, ha resucitado, no está aquí. Pero les dice en el versículo 7, pero id. ¿Cómo dice otra vez juntos? Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Recordemos que la crucifixión, ¿en dónde fue? ¿En qué lugar? Fue en Jerusalén. Si usted se acuerda de los estudios del miércoles, que aquí tenemos el estudio, hemos estado hablando que Jesús iba de Jerusalén
a Betania. Betania, Jerusalén, 3 kilómetros, pero crucifican al Señor Jesús en Jerusalén. Pero les está diciendo, Él va delante de vosotros a Galilea, al norte de Israel. Tienen que ir a hacer el viaje. Pero lo que debemos de resaltar es que este ángel les dice, pero id y decid. Esta verdad que acaba de decir el ángel, Jesús, el que buscan, el Nazareno, sí, es verdad, fue crucificado, pero ha resucitado. Bueno, ahora esto ustedes tienen que decirlo, tienen que hablarlo, tienen que comunicarlo, tienen que mencionarlo. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Entonces, tenemos una misión, porque el Señor Jesús, sí es verdad, hay datos históricos que muestran que Jesús fue crucificado, que la tortura más grande que existía en el Imperio Romano era la crucifixión, que a Jesús lo crucificaron con ladrones, otras versiones dicen que con unos revolucionarios, que Él estuvo ahí, que también estuvo en la tumba, pero también hay muestras de que Jesús resucitó. Hay gente, nosotros tenemos los evangelios, pero también hay gente, historiadores que no son cristianos, que hablan de la resurrección del Señor Jesús. Pero ahora es nuestra misión como las mujeres hablar, comunicar que sí, es verdad, Jesús murió, pero Él se levantó de entre los muertos y vive dando autoridad en cielo y tierra. Y la muerte los fariseos pensaron que matando a Jesús se acababa el problema. Qué equivocados estaban. Porque el Señor Jesús se levantó demostrando que Él es la resurrección y la vida. Lo que había anticipado ahora se estaba cumpliendo. Aquí se estaba observando. Por eso es que la resurrección es un caso de la vida real. Porque a veces lo vemos y decimos, pues sí, eso pasó. Pero eso también está en nosotros. Así que tenemos la advertencia, no nos espantemos. Tenemos la verdad. Ahora es momento de decir, comunicar. Hay gente en este año 2026 que aún no ha escuchado esta verdad. Y es momento de poderla decir. Vamos a nuestra tercera escena de nuestro episodio de la resurrección, un caso de la vida real. Les voy a pedir que por favor me acompañen a Romanos. Romanos capítulo 8. Ya está conmigo ahí en Romanos capítulo 8. Y voy a buscar el versículo 11. Romanos 8, 11. Si ya lo tiene, puede decir amén. Romanos 8, 11. Dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En esta otra versión, en la traducción viviente, nos dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. No dice que vivirá, no dice que vivió, dice que vive en ustedes. Así que el mismo Espíritu Santo
que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, dice ahí, dice el Señor Jesús, leíamos en Juan, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, ¿creemos en el Señor Jesús? La respuesta es, yo espero que me digan que sí. Bueno, por eso es que la resurrección es un caso de la vida real, porque el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesús de entre los muertos, ahora vive en cada uno de nosotros. Eso es sorprendente. Y el día que nos toque morir, realmente seguiremos viviendo. Seguiremos viviendo. Dice aquí, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, y fíjense, dice mora, no morará o moró, mora, está en tiempo presente, en tiempo hoy. Si mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, mis hermanos, es verdad que tenemos una advertencia, tenemos una verdad y la misión. Pero recordar también que ese mismo espíritu ya vive aquí con nosotros. Así que la resurrección es hoy. Ya está. Ya lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Por eso es que nuestra misión es hablar para que las demás personas experimenten esa vida eterna. Es verdad también que si esa gente no cree en el Señor Jesús, es todo lo contrario. Será una muerte eterna. No solo van a morir físicamente, sino también van a morir eternamente. Por eso, la advertencia, comunicar una verdad que es nuestra misión. Así que la resurrección es hoy. La resurrección la estamos experimentando ya. Es un caso de la vida real. Es más real de lo que pensamos. Porque el Espíritu, ese mismo Espíritu, ya mora ahora entre nosotros. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, mis hermanos, hoy la invitación es, no nos asustemos, porque cuando hablamos de cosas como la muerte nos asusta, nos da miedo. Pero ¿por qué vamos a tener miedo si tenemos a Cristo Jesús? Su mismo Espíritu está dentro de nosotros. Tenemos vida eterna. ¿Cuán importante es analizar la palabra con los verbos? Nos los enseñaron en la escuela, ¿verdad? El pasado, el presente, futuro. Pero aquí dice el Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu que mora en ustedes. Así que la invitación es, hoy nosotros venimos a la iglesia y decimos, Cristo vive. Pero ahora nosotros tenemos que advertir, una advertencia, no nos asustemos. Hay una verdad, una misión, una verdad que Cristo resucitó, vive y reina para siempre. Y mi misión es comunicar, ir y decir que Él vive. Él no está muerto. Los grandes pensadores murieron, pero no han resucitado. Y el Maestro, el Señor Jesús, es el único que murió, pero se levantó y vive. Y hay demostraciones que muestran que Él se levantó de entre los muertos. Y eso mismo ahora vive aquí. Vive en la persona
que cree en el Señor Jesús. Así que no nos callemos, hablemos de esa verdad y que esa sea nuestra misión. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque entendemos, Señor, que la resurrección no es algo alejado de nosotros, es un caso de la vida real. El día de hoy podemos entender, comprender que Marta no comprendió sobre la resurrección, pero más adelante lo entendieron. Podemos, Señor, entender que hablar de estos temas nos puede asustar, nos puede preocupar, nos puede dar hasta miedo. Pero la verdad es que, Señor, tú fuiste maltratado, crucificado, pero ya no estás en la tumba. Resucitaste con poder y con autoridad. Y ahora es nuestra misión comunicar a las personas. Así como las mujeres fueron con los discípulos y con Pedro a comunicar que tú vivías, que tú vives. Ahora es nuestra misión también ir con nuestros amigos, con nuestra familia y comunicar que tú vives, que no estás en la tumba, que no estás en la cruz, que estás vivo. Y agradecer, Señor, porque ese mismo Espíritu ahora vive en nosotros, porque creemos en ti. Creemos, Señor, en tu palabra y sabemos que todos aquellos que creamos en ti tenemos acceso a la vida eterna. Señor, gracias por darnos de tu Espíritu. Gracias, Señor, por mostrarnos que la resurrección va más allá de lo que muchas veces imaginamos y que a veces solo queda como un concepto religioso, pero realmente es algo que es tan real, es un caso de la vida real. Ayúdanos, Señor, para poder comunicar este mensaje, para poder comunicar esta verdad. Pedimos, Señor, que tú nos des momentos, oportunidades para poder hablar con las personas, con nuestros amigos, con la familia, sobre el mensaje revolucionario de toda la humanidad, que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. A ti, Señor Jesús, es dada la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y amén.